en concreto sus crónicas reales. Hablemos del matrimonio con María Cristina de Borbón dos Sicilias. Así estaban las cosas, cuando en 1829 Fernando VII enviuda por tercera vez sin haber logrado descendencia. A los 45 años, el monarca tenía cuadro clínico que preocupaba bastante. La gota, que le torturaba cada vez más, dolores de estómago, insuficiencia renal, hernia, escaso control en los intestinos y un alarmante temblor de manos. No obstante, el rey mostró impacientes deseos de tener una cuarta esposa porque su naturaleza no era compatible con la viudedad, pero también porque no deseaba dejar el trono a su conspirador hermano, Carlos María Isidro, y a su intrigante esposa, María Francisca, a la que detestaba. Los apostólicos, conocidos posteriormente como carlistas, al ver peligrar la sucesión al trono de Carlos María, propusieron al rey una candidata alemana, pensando que sería más afín a sus ideas. Pero Fernando VII, recordando lo que había sido su vida con la ñoña y piadosa princesa germana María Josefa Amalia, se opuso rotundamente con esta expresión: «No más rosarios y versitos, coño». La infanta Luisa Carlota, casada con el hermano menor del rey, Francisco de Paula, mostró a Fernando VII un retrato en miniatura de su hermana, mientras el soberano contemplaba el retrato de Luisa Carlota y explicaba las bondades y virtudes de la joven. Contra toda oposición, y sin pensárselo mucho, Fernando VII eligió a esta sobrina suya, de 22 años, María Cristina de Borbón, nacida en Palermo el 27 de abril de 1806, e hija de los reyes de Nápoles, Francisco I y la infanta Isabel, hermana de Fernando VII. El 11 de diciembre de 1829, María Cristina hacía su entrada en Madrid, más bien alta, esbelta, con un hermoso cabello color castaño, ojos oscuros y expresivos, muy brillantes y un poco grandes, la nariz recta y larga, la boca un poco grande, muy bien perfilada y siempre sonriente, de orejas pequeñas y encantadoras, la tez blanca y sonrosada. El cuerpo macizo, mostraba exuberancias que entonces eran muy apreciadas. La contemplación de su hermosa sobrina despertó en Fernando VII una pasión senil. En la pasión de María Cristina quedaría para siempre el recuerdo imborrable de su noche de bodas. Fernando VII, ansioso de satisfacer sus apetitos carnales y de gozar de una mujer tan hermosa, convirtió ese feliz momento, que toda mujer espera con impaciencia y temor, en una noche de violación, en la que no hubo el previo juego amoroso a la consumación, marcando para siempre el destino de los recién casados, por lo que se comprende el posterior comportamiento de María Cristina con su hija Isabel, futura Isabel II. María Cristina, bien aleccionada por su hermana Carlota, supo ganarse la voluntad del rey. Se mostró como una mujer de talante liberal, muy atenta y espontánea, asequible a las gentes del pueblo y sobre todo respetuosa con la susceptible aristocracia. Esta actitud le iba a ser de gran utilidad en muy breve tiempo. Fernando VII se lamentaba con tristeza de que su pasada vida de crápula y que de las dolencias que la quejaban le impidieran gozar con más asiduidad de esta espléndida mujer. La insuficiencia sexual del monarca, ya irreversible, sería compensada en la medida de lo posible por la paciencia y comprensión de su esposa. María Cristina era como una gatita, le gustaba jugar y participar en el divertimento. El rey, cuanto más se esforzaba en la cama, peor se ponía. Malditas noches de crápula, maldita Pepa, la malagueña, maldito Salagón y Chamorro, decía. Su impotencia le obligaba a sincerarse con su pichona, como llamaba amorosamente a María Cristina, en tono avergonzado. No creas que soy un vejestorio. Algunas noches, finalizada la cópula, el rey quedaba tan extenuado que María Cristina tenía que llamar a la camarera para que trajese un vaso de leche con un par de yemas batidas que el monarca tomaba como reconstituyente. María Cristina lograría de Fernando VII lo que sus anteriores esposas no habían conseguido: atar a su marido al dulce hogar, ejercer un beneficioso influjo en el carácter del rey y atemperar el rigor de las medidas políticas contra los liberales con numerosos indultos. A los 2 meses de consumado el matrimonio, se anunció el embarazo de la reina. Fernando VII estaba encantado y muy ilusionado. José Arias Teijeiro cuenta en su diario: «El rey sale en carreta con la reina, sin guardia. Su majestad está chocho. Según todos, con tal embarazo no deja ni tocar a la reina, y cada momento le pregunta qué quiere.
El 29 de marzo, alentado por su esposa, por su hermano Francisco de Paula y por la esposa de este, Luisa Carlota, consciente del problema sucesorio que se iba a originar en caso de que naciera una niña, promulgó la pragmática sanción redactada por Carlos IV y archivada por razones políticas, que abolía el acta real, promulgada por Felipe V en 1713 y que legitimaba el derecho hereditario de las mujeres al trono, tradicional en la historia de España, de acuerdo con la ley de las 7 partidas. La derogación de la ley sárica originó las protestas de Carlos María Isidro y sus partidarios y a la larga las guerras carlistas. El 10 de octubre de 1830, María Cristina alumbró una niña a la que se le impuso el nombre de María Isabel Luisa, la futura Isabel II. Los liberales, que hubieran preferido un varón, se sintieron defraudados. Carlos María Isidro y sus partidarios, que estaban dispuestos a que se cumpliera la ley sálica, se sintieron eufóricos. María Francisca de Braganza, que ya se creía la futura reina consorte, puso en movimiento a su camarilla de clérigos y absolutistas más recalcitrantes para hacer tabla rasa en la pragmática sanción. María Cristina quedó nuevamente embarazada. El 30 de enero de 1832 nació otra niña, Luisa Fernanda, que año más tarde contraería matrimonio con Antonio de Orleans, duque de Montpensier. La salud de Fernando VII iba declinando. A su fiel servidor, Grijalva, le decía: «Esta mañana me he levantado a las 11:30. El andar me cuesta mucho trabajo. Tengo que ir apoyado en otros 2, que me sostienen por los sobacos. Sin embargo, Castelló dice que no hubiera creído que yo hubiera podido andar así. Me ha probado muy bien y es regular que me acueste a las 6». En septiembre de 1832, encontrándose la corte en la granja, Fernando VII sufrió un ataque de gota tan violento que se temió por su vida. El mismo Tadeo Calomarde propuso a la reina que despachara los asuntos del gobierno mientras durara la enfermedad de su esposo, y en caso de que falleciera el monarca, quedaría como reina gobernadora mientras durara la minoría de edad de su hija Isabel. Al mismo tiempo ofrecía a Carlos María Isidro asociarlo a la regencia, pero el infante rehusó esta fórmula y le contestó: «No soy yo el que quiere la guerra civil, sois vosotros, puesto que os obstináis en sostener una causa injusta». María Cristina se horrorizó ante la posibilidad de que se estallara un enfrentamiento entre españoles y en su deseo de que no hubiera derramamiento de sangre, estaba dispuesta a hacer renuncia de sus derechos y a los de su hija. Ante el lecho del postrado y moribundo rey suplicó, lloró y rogó para que revocara la pragmática sanción, pues preferiría salvar la vida de sus hijas que no disputar, a costa de la sangre de los españoles, un trono tan problemático. El 18 de septiembre, Fernando VII firmó, con mano temblorosa y con un garabato apenas legible, el decreto que anulaba la pragmática sanción. María Cristina solo exigió que el decreto no se hiciera público mientras viviera el rey. Tadeo Calomarde, solapado absolutista en la creencia de que el rey moriría, se apresuró a hacer copias del decreto y quebrantó el silencio que había impuesto la reina. Los cortesanos que pululaban por la granja, al tener noticias de la revocación, se apresuraron a abandonar las estancias de María Cristina y acudieron a rendir pleitesía a Carlos María Isidro y a María Francisca, creyendo que en breves días serían sus reyes. Sin embargo, contra todo pronóstico, Fernando VII recobró el conocimiento y mejoró de su estado enfermizo. Fue digno de ver cómo los serviles cortesanos abandonaban precipitadamente los salones de los infantes y volvían sumisos y contritos a las estancias de María Cristina. Fernando VII, ya repuesto de sus dolencias, mandó anular el decreto que derogaba la pragmática sanción. Tadeo Calomarde fue desterrado a Olva de Aragón, en Teruel, de donde consiguió huir a Francia disfrazado de fraile. El rey recuperó la plenitud de sus poderes y asoció a la reina al gobierno. María Francisca, con el pretexto de ir a visitar a su hermano, el rey Miguel de Portugal, partió el 6 de marzo de 1833 con su esposo para Lisboa. Ante la invitación que le excursó Fernando VII para que asistiera a la reunión de las Cortes que se celebraría en Madrid el 30 de junio para juzgar fidelidad a Isabel como princesa de Asturias, Carlos María Isidro se negó a acudir y envió una carta en la que manifestaba su repulsa a los nombramientos de Isabel como heredera y por privarle de sus derechos al trono. El rey respondió a este desacato con el destierro de su hermano y de su cuñada a los estados pontificios. Así
dio fin a la relación de los hermanos que habían permanecido juntos toda la vida. La situación que se planteaba en España era grave, ya que se iba a desencadenar una horrorosa guerra fratricida. En palabras de Miguel Artola, el problema jurídico no es sino el pretexto que sirve para desencadenar el conflicto que existía entre dos tendencias políticas y aún más, entre dos grupos sociales que no aceptaban convivir. La salud de Fernando VII declinaba de forma irreversible. Afectado por la gota, la hernia y algo de retención de orina, apenas si podía andar, teniendo que ser transportado en una silla. La hinchazón y deformidad de su cuerpo le producía una flácida debilidad. Había días en que no podía acostarse a causa de los ahogos que le producía el asma, por lo que tenía que permanecer acostado en un sillón, entre almohadones, en posición vertical, para que pudiera entrarle el aire. Todos estos síntomas le produjeron un estado depresivo y la pérdida de su capacidad intelectual, que, nunca fue mucha. El 29 de septiembre de 1833, en Madrid, a los 49 años de edad, moría Fernando VII de un fulminante ataque de apoplejía. La rápida descomposición de su cuerpo obligó a exponerlo al público en un féretro herméticamente cerrado. Así terminaba el nefasto reinado de Fernando VII, que había convertido al país en un semillero de odios y rencores, y que perdurarían durante muchos años en el corazón de los españoles. El escritor y viajero francés Astolphe Louis Léonard, marqués de Curst, en 1831, dijo de Fernando VII: «Ni es de nuestro tiempo, ni del tiempo de sus ideas, o más bien, carece de ideas y solo tiene intereses». Así acabó el que unos llaman el deseado, otros el rey felón, el narizotas, el indeseable, Tigre Can y hasta el Calígula español. Nadie lloró su muerte. María Cristina, que nunca lo amó, pronto le buscaría un sustituto. Su hermano, Carlos María Isidro, se apresuró a hacer valer sus derechos sucesorios. Los liberales saltaron de alegría por el fin de que había sido su más encarnizado enemigo. Dejaba odios, rencores y malquerencias. Así debió comprenderlo Fernando VII antes de morir, cuando ya en los potreros momentos murmuró: «Estoy seguro de que solo sentirán mi muerte los cómicos, porque con el luto oficial van a quedarse sin comer una temporada».